Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 13 del Evangelio según San Juan. En este capítulo encontramos relatos interesantes sobre la vida de Jesús con respecto a la última cena con sus discípulos. Por eso te invito a leer la Biblia, que reflexiones, que leas cada versículo y este capítulo 13 lo devores y puedas encontrar grandes lecciones que Dios tiene para tu vida. Dice la Biblia, Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Gloria al Señor. Este es el amor de Jesús, querido amigo. Él está dispuesto a darnos todo lo que nosotros necesitamos. Hasta el fin amó a sus discípulos. Luego murió, ascendió al cielo y nos sigue amando, porque la promesa fue: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Versículo 2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Nótese bien varias cosas aquí. 1. Judas ya estaba dominado por el enemigo. Ya lo había inducido a cometer este acto tan terrible de entregar a Cristo Jesús. Review and Herald de 16 de noviembre del año 1897 dice la sierva del Señor: Judas no llegó a transformarse y convertirse en una rama viviente por medio de la unión con la vid verdadera. Ese retoño seco no se adhirió a la vid hasta crecer y convertirse en una rama fructífera y viva. Reveló que era un injerto que no llevaba fruto. El injerto que fibra tras fibra y vena tras vena no se entretejió con la vida y participó de su vida. El retoño seco y cortado puede llegar a ser uno con la vid materna únicamente convirtiéndose en participante de la vida y sustancia de la vid viviente, siendo injertado en la vid, colocado en la más íntima relación posible. La ramita se adhiere fibra tras fibra y vena tras vena a la vida vivificadora, hasta que la vida de la vid se convierte en la vida de la rama y produce un fruto semejante al de la vid. Esto fue lo que le faltó a Judas. Esa vid es Cristo, y ya leeremos en los próximos días cuando lleguemos al capítulo 15, donde Jesús habla acerca de este tema. Pero Judas no se unió, no se ligó a Jesús, y esto lo hizo entregarse a Satanás. Porque es que la Biblia es muy clara, querido amigo, en Santiago 4:7, cuando dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. La única forma en que tú y yo podemos dominar al enemigo no es enfrentándonos a él, no es creyéndonos muy fuertes y saliendo pensando que vamos a dominar, porque el apóstol Pablo dice: el que se cree estar firme, tenga cuidado que no caiga. Entonces no es tus talentos, no son tus cualidades, no es tu fortaleza, tu firmeza lo que hace que el enemigo huya de tu vida o lo que te da la victoria. No eres tú, querido hermano, es la gracia de Cristo Jesús. Someterte a Él. El problema es que nosotros queremos primero vencer al enemigo y después someternos a Cristo. Por eso muchas personas que están asistiendo a la iglesia pero no han sido bautizados y quieren hacerlo, pero dicen: es que yo tengo que dejar de tomar, yo tengo que dejar de hacer esto. O sea, quieren resolver primero sus problemas y después acudir a Cristo Jesús. Y eso es imposible, querido amigo. Si tú estás pensando eso, déjame decirte que nunca vas a poder dominar. Sin Cristo nunca podrás dominar al enemigo. Debes someterte a Dios, resistir al diablo y éste huirá de ti. Y Judas tuvo todo para someterse a Cristo, pero no lo hizo. Por eso el enemigo lo dominó. Pero Jesús en este momento, mira, aquí vemos el amor tan lindo, tan hermoso de Cristo Jesús. A pesar de saber que Judas ya estaba tramando todo y que ya en su mente estaba todo ideado para entregarlo, aún así decidió hacer un gesto de amor por él y lavarle los pies. ¡Qué maravilloso! Lavarle los pies a sus discípulos. Este es un acto de amor, un acto de humildad, y allí instituye un rito que nosotros hoy día lo practicamos. Pero antes de eso, dice el versículo 6, cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor,
¿tú me lavarás los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro no quería dejarse lavar los pies porque él decía, ¿cómo es posible que el maestro me lavara los pies? Y ya voy a leerte unos textos que nos explican un poco más acerca de esto. Pero Jesús le dice, mira Pedro, si no te lavo los pies ahora, no tendrás parte conmigo. Se la puso bien fuerte, entonces Pedro le dijo, Señor, no, ahora por favor, no me laves solamente los pies, sino que lávame las manos y la cabeza. Interesante. Pedro realmente quería estar con Dios, pero realmente quería encontrar salvación en Cristo Jesús. Y mira la diferencia, Judas traicionó a Jesús, Judas entregó a Jesús, Pedro igualmente traicionó a Jesús. Pero la diferencia está en que Pedro no se separó de la vid. Pedro estaba unido a la vid y esto lo hizo vivificarse y entonces encontró perdón en Cristo Jesús. Judas nunca quiso unirse a la vid y por eso fue dominado por Satanás. Pero es interesante lo que le dijo Jesús a Pedro en el versículo 10. Le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Elena de White dice en Revit and Herald del 14 de junio del año 1898, dice así, Cristo dio a entender a sus discípulos que al lavarse los pies no se lavaban sus pecados, sino que la limpieza de su corazón se probaba en este servicio humilde. Si el corazón estaba limpio, este acto era suficientemente esencial para revelar ese hecho. Él le había lavado los pies a Judas, pero dijo, no estáis todos limpios. En ese momento Judas poseía un corazón traidor y Cristo reveló a todos que sabía que él traicionaría a su Señor y que el lavamiento de sus pies no era un rito para limpiar el alma de su contaminación moral. Jesús quiso dar una prueba convincente de que entendía perfectamente el carácter de Judas y que no había excluido de su ministerio aún a aquel que Cristo sabía que estaba trabajando para entregarlo a traición en las manos de sus enemigos. En el ejemplo de Cristo recibimos la lección de que el rito del lavamiento de los pies no debe ser postergado porque haya algunos falsos creyentes que no están limpios de sus pecados. Cristo conocía el corazón de Judas y sin embargo le lavó los pies. El amor infinito no podía hacer más para que Judas se arrepintiera y para salvarlo de que diera ese paso fatal. Si ese acto de su maestro, que se humilló para lavar los pies al peor de los pecadores, no le quebrantó el corazón, ¿qué más podía hacerse? Fue el último acto de amor que Jesús podía manifestar en favor de Judas. El amor infinito no podía obligar a Judas para que se arrepintiera, confesara sus pecados y fuera salvado. Se le concedió toda oportunidad, no se dejó de hacer nada que pudiera haber sido hecho para salvarlo de la trampa de Satanás. Pero lamentablemente el corazón de Judas no estaba limpio, por eso se dejó arrastrar por el enemigo. Y allí la importancia, querido hermano, de no tanto las ceremonias, no tanto las prácticas, sino nuestro corazón que esté limpio, porque esto es lo que realmente vale. ¿Y quién nos puede limpiar el corazón? Cristo Jesús. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia. Con guardar mi palabra. Y está la respuesta. La Biblia, la palabra de Dios, nos purifica y nos limpia. Y después de Jesús darle esta lección a sus discípulos, les lava los pies. Dice, le lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Gloria al Señor. Mira bien, aquí hay varias cosas importantes, pero quiero detallar una sola en ese versículo 15 y el versículo 17. Versículo 5 dice, ejemplos os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Nótese bien, Jesús no está diciendo aquí para que como yo dije, vosotros también digáis, porque no son las palabras, querido amigo. No es lo que tú digas, es hacer lo que Jesús hizo. Y luego el versículo 17 una vez más afirma, dice, si sabéis estas cosas,
bienaventurados sois si las hacéis. Nótese bien, de nada sirve que tú sepas las cosas, pero no las hagas. Y el mundo está lleno de personas así. Personas que saben qué es lo que tienen que hacer. Personas que entienden, que conocen lo que deben hacer, la decisión que deben tomar, pero nunca la toman. Entonces de nada sirve, querido amigo, que tú sepas las cosas si no las haces. Dice aquí el texto, y vuelvo y te lo repito, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois, pero allí no termina. No dice bienaventurados sois por saberlas, no. Dice sois bienaventurados si las hacéis, no tanto si las sabéis. Hay que hacer. La vida cristiana, querido amigo, querido hermano, es práctica. Hay que practicar el Evangelio. Dice la sierva de Dios en Mensajes Selectos, página 43 del año 1897. El rito del lavamiento de los pies es un rito de servicio. Esta es la lección que el Señor quiere que todos aprendan y practiquen. Cuando ese rito se celebra debidamente, los hijos de Dios participan de una santa relación mutua que es ayuda y bendición para ellos. Para que los suyos no se extravíen por el egoísmo que está en el corazón natural y que se fortalece cuando se busca el bien propio, Cristo mismo nos dio un ejemplo de humildad. No dejaría este gran asunto en manos del hombre. Lo consideró de tanta importancia que él mismo, aquel que era igual a Dios, lavó los pies de sus discípulos. Gloria al Señor, qué maravilloso. Esta ceremonia significa mucho para nosotros. Dios quiere que entendamos toda la escena y no solo el acto aislado de la limpieza externa. Esta lección no se refiere únicamente a un acto, debe revelar la gran verdad de que Cristo es un ejemplo de lo que por su gracia debemos ser en nuestra relación mutua. Muestra que la vida entera debiera ser un ministerio humilde y fiel. El rito del lavamiento de los pies ilustra hasta el máximo la necesidad de la verdadera humildad. Mientras los discípulos luchaban por el lugar más elevado en el reino prometido, Cristo se ciñó y cumplió con el oficio de un siervo lavando los pies de aquellos que lo llamaban Señor. Él, el puro e inmaculado Cordero de Dios, se presentaba como una ofrenda por el pecado y mientras comía la Pascua con sus discípulos, puso fin a los sacrificios que se habían ofrecido durante 4000 años. En lugar de la fiesta nacional que el pueblo judío había observado, por medio de la ceremonia del lavamiento de los pies y la cena sacramental, instituyó un servicio conmemorativo que debe ser observado por sus seguidores en todos los tiempos y en todos los países. Deben repetir siempre el acto de Cristo para que todos puedan ver que el verdadero servicio exigió un ministerio abnegado. Gloria al Señor. ¿Qué más se puede decir? Ahí está todo. Es lo que Jesús pide. Carta 210 del año 1899. La humildad es un principio activo que nace de una cabal comprensión del gran amor de Dios y que siempre se demostrará por la forma en que obra. Cuando participamos en el rito del lavamiento de los pies, mostramos que estamos dispuestos a realizar este acto de humildad. Estamos haciendo lo mismo que hizo Cristo, pero no se debe hablar de esto como de un acto de humillación. Es un acto que simboliza el estado de la mente y del corazón. No es que nos humillemos en ese momento, no, es que tenemos realmente un corazón convertido por Cristo Jesús. Esto es lo que representa el rito del lavamiento de los pies. Todos vosotros sois hermanos, dijo Cristo. Como hermanos nos identificamos con Cristo y también mutuamente. Como hermanos somos idénticos con Cristo y mediante su gracia mutuamente idénticos. Y mientras lavamos los pies de los seguidores de Cristo, es ciertamente como si tocáramos al Hijo de Dios. Hacemos este acto porque Cristo nos dijo que lo hiciéramos y Cristo mismo está entre nosotros. Su Espíritu Santo cumple la obra de unir nuestros corazones. Llegar a ser uno con Cristo requiere desprendimiento y abnegación a cada paso. La realización del rito de la humildad demanda un examen propio. Los nobles principios del alma se fortalecen en cada ocasión tal. Cristo vive en nosotros y eso atrae los corazones entre sí. Somos inducidos a amar fraternalmente, a ser bondadosos, tiernos, corteses en el servicio diario y nuestros corazones pueden sentir los pesares ajenos. Gloria al Señor. Qué maravilloso. Sigo leyendo otro texto, Revue and Herald del 14 de junio del año 1898. Con este rito, Cristo exoneró a sus discípulos de los cuidados y las cargas de las antiguas obligaciones judías relativas a los ritos y a las ceremonias. No tenía más virtud alguna, pues en Jesús se encontraron el símbolo y lo simbolizado, el tipo y el antitipo.
Cristo es la autoridad y el fundamento de todos los ritos judaicos que lo señalaban como la única ofrenda grande y eficaz para los pecados del mundo. Dio este sencillo rito para que pudiera ser una ocasión especial cuando Él estaría siempre presente para inducir a todos los participantes a tomarse el pulso de su propia conciencia, para despertarlos a una comprensión de las lecciones simbolizadas, para revivir su recuerdo, para convencer de pecado y para recibir su arrepentimiento penitencial. El deseo de Cristo fue dejar con sus discípulos un rito que hiciera a favor de ellos precisamente lo que necesitaban, que sirviera para liberarlos de los ritos y las ceremonias que hasta ese momento habían practicado como esenciales y que perderían su valor con la recepción del Evangelio. Continuar con esos ritos sería un insulto a Jehová. Comer del cuerpo y beber de la sangre de Cristo consistiría no solo en tomar parte en el servicio sacramental, sino participar diariamente del pan de vida para satisfacer el hambre del alma, recibiendo su palabra y haciendo su voluntad. Interesante todo esto, querido hermano, y podría leerte mucho más, pero es maravilloso saber que Cristo instituyó esto para darnos ejemplo del amor que debe haber en nuestro corazón. Y sigue mencionando muchas cosas más el texto bíblico. Luego, versículo 21 en adelante, el apóstol Juan habla sobre ese momento triste cuando el enemigo se posesiona totalmente de la vida de Judas. Y dice el texto que después del bocado, versículo 26, vamos a leer del versículo 26, Jesús respondió: y a quien yo dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas fue tan lejos que ya la presencia de Cristo no significó nada para él. Judas estaba tan lejos que este rito tan maravilloso del cual hablamos hace un momentico, el rito del lavamiento de los pies, no significó nada para él. Y el enemigo lo tomó. Mira bien, allí, al lado de Cristo Jesús, sentado en la misma mesa con Jesús, participando de la cena de Jesús, aún así el enemigo entró en el corazón de Judas. ¡Qué terrible! Así pasa hoy en día. Muchas personas en la iglesia participando de los emblemas sagrados, participando de los servicios de la iglesia, y allí están dominados por el enemigo porque no se han dejado tocar por Cristo Jesús. Por eso es importante, querido hermano, que tú y yo reconozcamos a Cristo Jesús, que tú y yo le entreguemos el corazón a Cristo y permitamos que Él esté con nosotros. Luego, después de esto, Jesús en el versículo 31 al 35 le habla a los discípulos de un mandamiento nuevo, pero es extraño, porque es un mandamiento que ya les había dejado. Dice el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto ya Jesús lo había dicho. ¿Cómo así que nuevo? Revit Angel del 30 de junio del año 1910 dice: ¿por qué fue llamado este un mandamiento nuevo? Los discípulos no se habían amado mutuamente como Cristo los había amado. Aún no habían visto la plenitud del amor que Él revelaría en favor del hombre. Aún tenían que verlo muriendo en la cruz por los pecados de ellos. Por medio de su vida y de su muerte, habrían de recibir un nuevo concepto del amor. El mandamiento de amarse unos a otros tenía que adquirir un nuevo significado a la luz del sacrificio de sí mismo hecho por Cristo. En la luz que brilla desde la cruz del Calvario, habían de leer el significado de las palabras: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Otro texto, Carta 63 del año 1896. Jesús dice: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El amor no es sencillamente un impulso, una emoción transitoria que depende de las circunstancias. Es un principio viviente, un poder permanente. El alma se alimenta de las corrientes del amor puro que fluyen del corazón de Cristo como un manantial que nunca falla. ¡Oh, cómo se vivifica el corazón, cómo se ennoblecen sus motivos y se profundizan sus sentimientos mediante esa comunión! Los hijos de Dios, bajo la educación y la disciplina del Espíritu Santo, se aman mutuamente, con lealtad, con sinceridad, sin afectación, sin incertidumbre ni hipocresía. Y esto sucede porque el corazón ama a Jesús. Nuestro afecto mutuo fluye de nuestra relación común con Dios. Somos una familia. Nos amamos entre nosotros como Él nos amó.
Cuando este afecto verdadero, santificado y disciplinado se compara con la cortesía superficial del mundo y las expresiones vacías de amistad, estas son como el tamo comparado con el trigo. Y último texto, Mensajes Selectos, página 82 del año 1898 dice: «Cuán amplio, cuán pleno es este amor. Los discípulos no entendieron la parte nueva de este mandamiento. Debían amarse unos a otros como Cristo los había amado. Estas eran sus credenciales de que Cristo se había formado en lo íntimo de ellos, la esperanza de gloria. Después de los sufrimientos de Cristo, después de su crucifixión y resurrección que proclamara sobre el sepulcro abierto de José: yo soy la resurrección y la vida, después de sus palabras a los 500 que se congregaron para verlo en Galilea y después de su ascensión al cielo, los discípulos tuvieron alguna idea de lo que abarcaba el amor de Dios y del amor que debían practicar entre sí. Cuando el Espíritu Santo descansó sobre ellos en el día del Pentecostés, ese amor fue revelado. Gloria al Señor. Así que, querido hermano, esto nos da evidencia que la vida cristiana no es teoría, no son meras palabrerías, no solo es hablar y hablar y hablar, es practicar, es vivir, es hacer el ejemplo que Cristo nos dio. Y cuando lo hagamos, entonces estamos en el amor de Cristo. Y esto se reflejará en nuestros actos. No serán forzados, sino que disfrutaremos la vida cristiana, porque lo que nos motiva a hacer todo es el amor. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!